Em, bueno, ¿qué dice equipo RIFI? ¿Comenzamos? Yo creo que podemos ir comenzando para ser respetuosos con las personas muy puntuales en este grupo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Qué bueno tenerlos, qué bueno saber que son personas interesadas en desarrollar ecosistema, qué bueno saber que son personas interesadas en aprender más sobre todo este paradigma de cripto. Eh, es muy emocionante para nosotros como ver digamos que la atracción que se está empezando a generar hacia esto, porque digamos que un poco la intención de este evento en especial, de este taller en especial, si bien es empezar a generar como un abordaje y que ustedes tengan como un big picture de hacia dónde van las finanzas descentralizadas, cuál es el enfoque que nosotros les estamos dando, pues la intención sobre todo es empezar a entender un poco los paradigmas que dieron pie para que estas tecnologías tuvieran un sentido y tuvieran como una cabida en nuestro contexto actual como especie, como civilización, como sociedad. Me presento, para los que no me conocen, soy Daniel Delgado, emprendedor y empresario. Hace 10 años aproximadamente, junto con Genaro y Daniel, que están en esta llamada, tuvimos nuestro primer emprendimiento exitoso afortunadamente. De ahí para allá han sido muchísimos aprendizajes, muchísimos aprendizajes. Uno de ellos, quizás el más valioso, fue chocarnos contra todo este tema de criptos, blockchain, DeFi, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entenderemos un poquito mejor al respecto. Pero básicamente, entre mi experiencia, he tenido la oportunidad de participar en emprendimientos de producción de alimentos, transformación de alimentos, educación y neuroaprendizaje aplicado al emprendimiento. Y entre estas experiencias, digamos que, como les venía contando, la más como interesante fue esta relacionada con Bitcoin, con las criptomonedas, con los protocolos DeFi. Y es que con Daniel y otros amigos, Juan José también hizo parte en una época de esta aventura o de esta vaca loca, construimos algo como lo que se podría entender como un fondo de inversión en criptos. Y si bien esto trajo muchísimos aprendizajes sobre cómo funcionan los mercados financieros, sobre qué se puede hacer en este mercado cripto y cuál es su relación con los mercados financieros tradicionales, pues digamos que uno de los aprendizajes más fuertes que trajo como esta experiencia fue el hecho de entender que al final toda esta promesa de descentralización que traen las criptomonedas, toda esta promesa de una nueva tecnología que quita los intermediarios y es decir, todas esas cosas que más adelante aprenderemos, pues se queda corta si no se cambian los valores que están por debajo de estas capas superficiales. Y es hacia allá, digamos que hacia donde se enfoca un poco esta aproximación que le estamos dando desde ReFi Collective a todo este tema del uso de tokens y criptos que más adelante empezaremos a entender. Actualmente soy el orquestador de sueños de ReFi Collective y mi responsabilidad durante los próximos 25 minutos es ayudarles a abrir la mente, a entender por qué esta tecnología es completamente pertinente para el contexto actual en el que nos encontramos y sobre todo ayudarles a cuestionar esos paradigmas que quizás nunca antes en su vida han cuestionado. Esto es un poco la agenda que vamos a discutir hoy. Como les decía, durante los próximos 25 minutos vamos a estar hablando sobre cuál es el contexto. Luego vendrá Daniel a contarnos un poquito sobre blockchain y DeFi y cómo se usa esta tecnología, cuáles son las funcionalidades. Y cerrará Andrea, nuestra directora de narrativas, nuestra storyteller, contándonos un poquito hacia dónde lo estamos enfocando con ReFi. Hacia el final vamos a tener una actividad muy interesante para todos ustedes para que puedan un poco intercambiar estos conocimientos que ya tienen y empezar a entender cuáles son esas oportunidades que surgen a partir de esto que hemos venido conversando. Sin más preámbulo, quiero que abran sus micrófonos, damas, caballeros, amigos, y me cuenten qué es el dinero. En una frase, no se van a poner filosóficos, que hay, que el dinero, no, en una frase. ¿Qué es el dinero? Deuda. Energía. Economía.
Deuda, energía, economía, me gustan esas tres opciones. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo soy más Mecanismo de intercambio. Mecanismo de intercambio, qué bien. Buena, John, medio, bienvenido. medio Qué para gusto tenerlo acá. obtener, medio para obtener lo que deseamos. Medio para obtener lo que deseamos. Ah, esa Lucero, me gusta verte acá, Lucero. Qué buena vaina, qué bueno. Listo, me Me gustan encanta lo ser parte de este pragmáticos que grupo son. selecto. Gracias, gracias. Chévere. Me gusta lo pragmáticos que son y sí, digamos que todos ustedes tienen razón. Me gustó mucho la respuesta de Estefan por ahí que hablaba sobre la deuda. Pero entonces empecemos a entender un poquito qué es el dinero y para eso, vea, representación de valor, nos dice Camilo. Qué bueno tenerte aquí, Camilo. Chévere, chévere poder conversar porque sé que vas a aportar muchísimo valor hacia el final. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que estas son sus respuestas, sí, y un poco esta historia que respecto al dinero tal cual como lo conocemos hoy en día, empieza en los 70s. Muchos de ustedes, o bueno, algunos de ustedes, quizás estaban en plena adolescencia cuando algunas de estas cosas empezaban a pasar. Aparecían los televisores a color, llegaba el hombre a la luna, aparecía el Padrino, llegaba Star Wars, pero sobre todo en donde quiero que posemos nuestra atención de cara al contexto que queremos como ofrecerles y como plantearles en sus mentes respecto a lo que está pasando hoy en día y que es en los 70 en donde empieza como todo este gran movimiento. Son dos cosas. El primero, el Nixon Shock, y el segundo, digamos que el nacimiento de los límites del crecimiento, de este concepto de los límites del crecimiento. Por un lado, Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, el 7 de agosto de 1971, anunció a los americanos que a partir de ese día se rompía el patrón oro. ¿Qué quería decir el patrón oro? Que hasta esa fecha, para poder imprimir un dólar, ese dólar tenía que tener un respaldo de su equivalente en oro. A partir de ese momento, todos los dólares que se empezaron a imprimir por la Reserva Federal de los Estados Unidos fueron basados en deuda. ¿Qué es la deuda? Ya lo vamos a aprender, pero básicamente la promesa de pago en el futuro. Teniendo en cuenta esto, es aquí donde quiero que empecemos a entender un poquito mejor qué es el sistema fiat. ¿Qué es ese sistema monetario que hoy en día, gústenos o no nos guste, antisistema o prosistema, independientemente de lo que creamos, es el sistema predominante de gobernanza en el planeta Tierra? Muchas veces, una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer para generar soluciones es ser muy realistas y aceptar el paradigma desde el cual estamos arrancando. Es por eso que es aquí donde les mostramos cómo desde RIFAI entendemos lo que es el dinero. Y sí, muchos de ustedes tenían una noción muy clara de cómo nosotros, para diseñar todo lo que hemos diseñado y ofrecer las soluciones que estamos ofreciendo, pues es el sistema fiat y sobre todo el dinero. Al final, el dinero lo que es un mecanismo de confianza. El dinero es energía potencial pura. ¿Por qué? Porque yo este billete de dólar que se ve allá al fondo de la pantalla, así no hable el mismo idioma de la persona que lo va a recibir, es un mecanismo que me permite generar confianza y le permite entender a ese proveedor o a esa persona que me está vendiendo un servicio o un producto que yo le voy a dar a algo a cambio que esa persona también puede cambiar por otra forma de valor. Al final, es un mecanismo que nos permite generar confianza entre dos partes que no se conocen. Esta confianza se deriva de tres principales características. Primero, nos sirve para medir valor. Es una de las medidas de cuantificación de valor. Segundo, nos permite hacer intercambios. Es decir, nosotros usando dinero podemos intercambiar productos y servicios con las personas. Y tercero, un concepto muy interesante que se llama pagar. Nos sirve para pagar. Teniendo en cuenta esto, y que esa es la funcionalidad del dinero, ahora quiero que abran su mente hacia un nuevo sistema, que no es el mismo sistema político en donde hay un presidente, en donde hay un congreso, en donde hay diferentes actores que se distribuyen la gobernanza. Aquí estamos entendiendo cómo funciona la gobernanza dentro del sistema fiat.
Y es aquí donde aparecen diferentes actores. En primera instancia están los bancos centrales. ¿Quiénes son los bancos centrales? Única autoridad con, valga la redundancia, la autorización de imprimir billetes. Si usted, amigo mío, amiga mía, se compra una impresora y empieza a imprimir billetes de $100, esos billetes son falsos. De hecho, es delito imprimir billetes. La única persona autorizada a imprimir billetes de dólares que está legalmente avalada por los bancos centrales son esas entidades que imprimen los billetes para las películas de Hollywood. De resto, nadie más en la faz de la Tierra puede imprimir billetes. Bien, solo los bancos centrales. Luego vienen los bancos, bancos de primer y segundo piso, eso ya son segmentos dentro de estas categorías. Luego vienen las empresas, luego vienen los estados y por último las personas como usted y como yo. Bien, es decir, nosotros estamos en un sistema o vivimos en un sistema en el cual el dinero que una institución puede imprimir en el momento en el que desea, nosotros tenemos que trabajar por. Ojo con ese facto. Entendiendo un poco más los roles que desempeña cada uno de estos actores, en primera instancia tenemos a los bancos centrales. Los bancos centrales se encargan principalmente de dos cosas. Lo primero, imprimir moneda, como ya lo veníamos hablando, y segundo, definir las tasas de interés. Ya vamos a hablar qué son las tasas de interés, pero básicamente, como bien lo veníamos mencionando, el dinero se imprime sobre deuda, es decir, sobre la promesa de pago futuro. Esa deuda sí o sí se emite con unos intereses. Estos son los directores o los gobernantes de este sistema monetario. Luego vienen los bancos, vienen empresas, pero otro rol muy interesante que muchas veces las personas lo tienden a confundir es el rol de los estados dentro de este juego. Y es que el estado solo tiene dos potenciales, o bueno, más bien dos responsabilidades aquí. Primero, definir en qué se va a gastar ese dinero que el Banco Central está imprimiendo. Y segundo, definir cuáles son las tasas y las condiciones para pagar impuestos y recaudar ese dinero. ¿Qué quiere decir esto? El Estado no es el mismo que imprime. Son dos entes diferentes. Ojo. Es por eso que vemos que presidentes como el actual presidente de Estados Unidos, presidentes como el actual presidente de Colombia, no han podido prender la impresora a su gusto, por más de que quisieran. Bien. Teniendo en cuenta esto, es aquí donde empezamos a entender para qué sirven las tasas de interés. Las tasas de interés básicamente son ese porcentaje que los bancos centrales le ponen a esa capacidad de imprimir dinero. Cuando las tasas de interés están altas, la cantidad de instituciones, personas, bancos que se acercan a pedir créditos es menor. Cuando las tasas de interés están bajas, la cantidad de instituciones que se acercan a pedir esos préstamos son mayores. Es decir, hay abundancia de capital en el sistema, mucho dinero circulando. Cuando las tasas de interés están altas, hay poco dinero circulando. Esos son los dos mecanismos que tienen los bancos centrales para movilizar la economía. Dicho esto, es muy importante entender un concepto que aplica desde, o bueno, en este sistema, que es en el cual nosotros nos movemos, nuestras iniciativas están haciendo, y es la inflación. La inflación es ese impuesto escondido, es eso que le ocurre al dólar, es eso que le ocurre al dinero fiat, es decir, a los dineros que se entienden como papel moneda, en términos de su pérdida de valor en el tiempo. Bien, a continuación, quiero mostrarles una gráfica muy interesante de cómo se ha devaluado el dólar a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más usted trabaje, cuantos más dólares acumule, usted está en la responsabilidad de, si quiere gastarlos, pues está bien, no hay ningún problema. Usted puede intercambiarlos en el momento presente por cualquier producto o servicio. Sin embargo, si usted lo que quiere es reservar valor, tenga muy en cuenta esta gráfica, porque en los últimos 100 años, el dólar ha perdido aproximadamente el 99% de su valor. Esto básicamente lo que nos muestra es lo que se podía comprar en cada época con un dólar. Por aquí estábamos en el 71, es decir, este modelo viene desde atrás, desde
desde muchos años antes, desde la creación de la Reserva Federal por allá en 1913, bueno, hasta el 71, de por sí ya tuvo una devaluación muy fuerte, pero la caída quizás más estrepitosa y en donde las cosas empezaron a poner más complicadas fue a partir del año 71 con el Nixon Shock. Es ahí donde este modelo se siguió replicando y replicando, es decir, con este modelo me refiero a los bancos centrales, imprimían un montón de dinero, ese dinero era coleccionado o recibido más bien por los estados y por los bancos para posicionarlo en el mercado a manera de deuda y a partir de ahí, digamos que acelerar todo el crecimiento económico. Y eso siguió funcionando, siguió generando riqueza, siguió generando progreso, o digamos que esta narrativa de progreso predominante en el sistema capitalista, y al final lo que hace es que nos lleva hasta el 2005 al 2009, en esta época entre el 2005 y el 2009, en donde hay un montón de explosiones de muchas cosas, es decir, por allá aparece el iPhone, que al final es el resultado de toda una época de desarrollo tecnológico que a la vez fue impulsada por un montón de capital detrás que fue invertido en estas diferentes empresas. Se firma el protocolo de Kioto por otro lado, que es como este primer hito en relación a la conciencia ambiental y a lo que implica tener una responsabilidad en el uso de los recursos, pero a la vez aparecen temas muy graves como es la quiebra de Lehman Brothers a causa de la recesión o de la, digamos, esa crisis económica inmobiliaria del 2008. ¿Qué pasó en esta crisis inmobiliaria? Básicamente un mercado que le entró un montón de dinero para construir casas basado en la premisa de que cualquier persona se endeudaba o se podía ser endeudada para adquirir una casa y que todo el mundo pagaba su hipoteca. Con esas premisas, todo el mercado se colapsó y lo que es aún más grave es que en ese momento la política de los bancos, o más bien, sí, la política de los bancos centrales impulsada por los estados fue sigamos perpetuando el modelo. Es decir, prendamos la impresora, rescatemos a los grandes bancos, démosles el dinero necesario para que ellos puedan seguir dinamizando la economía y sigamos hacia adelante. Es ahí donde aparece Bitcoin. Es ahí donde por primera vez un programador o un grupo de programadores, porque digamos que esto es un poco lo que no se conoce o lo que no se tiene certeza respecto a Bitcoin, no blockchain, deciden generar un modelo en el cual el intermediario, el Banco Central, el gobierno, el Estado, ya no haga parte de las transacciones entre personas. Es decir, nos vamos hacia un modelo en el cual las transacciones humanas ya no necesitan ese intermediario o ese tercero de confianza entre ambas partes. ¿Por qué? Porque el tercero de confianza es básicamente un software, una tecnología. Quiero que vayamos a entender un poquito cómo se vio en términos de crecimiento económico o de esa narrativa de crecimiento económico. Esas tres lupas representan tres momentos. El 71 cuando se rompió el patrón oro, el 2008 cuando ocurrió la crisis inmobiliaria y el 2019 cuando apareció el bichito que nos empezó a picar a todos y que nos hizo guardar en las casas. ¿Qué es lo interesante aquí? Que es aquí donde la curva del GDP o el Producto Interno Bruto Global se pone exponencial. ¿Qué es lo interesante? Que en ese 2008, cuando ocurre esa crisis económica, pues si ustedes ven al final la desaceleración o la caída en ese mercado o la caída en ese indicador, pues es insignificante respecto al crecimiento económico que se ha tenido. Y luego, en el 2019, vemos otra caída económica u otra crisis económica generada así porque todos los mercados pararon, porque todos nos encerramos, pero aún así, el desapalancamiento no fue lo suficiente para volver a traer a ese crecimiento a unos niveles razonables. Ahorita cuando Daniel nos explique cómo funcionan las dinámicas de mercado, van a entender a qué me refiero cuando decimos que todos los mercados necesitan de crecer en algún punto, necesitan retrocesos. Bien. Dicho esto, vamos a entender rápidamente qué es la deuda. Y esa deuda, más que yo como la persona que me endeudo, el mercado de la deuda. El mercado de la deuda se compone básicamente de dos jugadores, el prestador y el prestatario, el deudor y el acreedor.
Al final, ese producto financiero llamado deuda toma dos formas dependiendo de quién es cada uno de los actores. El deudor, para el deudor es un pasivo, es decir, algo que yo debo. Para el acreedor es algo que yo tengo, una deuda que alguien me tiene que pagar. Es decir, esto es un activo. Teniendo en cuenta esto al final para lo que sirve es para distribuir esos riesgos y esos beneficios de todo lo que se puede hacer. No quiero enredarlos con esto, pero a lo que queremos llegar con este punto es a la siguiente gráfica, en donde vemos cómo todos los países básicamente están endeudados unos con otros. Los invito a visitar esta página, es el reloj de la deuda. Ustedes pueden ver segundo tras segundo cómo se va incrementando la deuda. Esta imagen ya es un poco vieja. Estados Unidos ya llegó al 100% de su GDP en deuda, pero básicamente aquí lo que quiero que vean es cuál es realmente esa dimensión de lo que se debe, de cómo los países le deben a alguien. ¿Quién es ese alguien? Ya lo vamos a hablar. Pero básicamente, un dato muy importante para que tengan en cuenta es que el 97% de eso que la gente entiende como dinero y que está ya en circulación, pues básicamente es crédito, es deuda. Es decir, es algo que alguien algún día va a tener que pagar. El 3% restante es dinero real. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, pues eso es una discusión cuasi filosófica. Lo interesante de esto es que al final la teoría monetaria moderna, que es digamos que es como ese modelo mental sobre el cual se diseñó y funciona este sistema económico, básicamente se sostiene sobre tres pilares o sobre tres como principales ideas. La primera es que no existe el déficit, es decir, eso que les acabo de mostrar de deuda, pues realmente no es más sino un número en rojo y ya está. El tema es que ese número en rojo es para quién, para la persona que debe. El Banco Central, la Fed en este caso, del otro lado, ellos están tranquilos. ¿Por qué? Porque pueden emitir todo el dinero que quieran. ¿Quiénes son los que deben? Los estados y las personas que pertenecemos a esos estados. Por el otro lado, el recaudo de impuestos es un mecanismo de control de la inflación. Dado que yo puedo imprimir todo el dinero que quiero y puedo ponerlo todo en circulación, los impuestos, pagar impuestos, no sería realmente necesario. ¿Por qué? Porque, ay, pues si pueden imprimirlo, no. Los impuestos al final para lo que sirven es para recoger toda esa masa monetaria y que no haya un modelo inflacionario completamente desorbitado como lo que ocurrió en Venezuela. Por último, el gasto de esos estados, de esos gobiernos, debe ser muy controlado. Si el gasto es descontrolado, el Banco Central tiene la potestad de simplemente dejar de imprimir dinero y ese dinero que ya está colocado en la economía, pues es el dinero que tiene que rotar, es el dinero que tiene que circular. ¿A qué vamos con esto? A que el Banco Central nunca va a entrar en déficit. Quienes entran en déficit son los estados. Entonces es ahí donde aparece esta imagen anónima a cuestionarnos un poco los paradigmas, en donde entendemos que estos bancos centrales, por más de que parezcan entidades que responden u obedecen a algún tipo de ente de control gubernamental, esto es falso. Esto es falso. Ningún banco central le hace caso al gobierno en curso de un estado. Ningún banco central tiene que hacerle caso a un estado. Los bancos centrales tienen su propia estructura de gobernanza y esa estructura de gobernanza está lejos, muy por encima de lo que es el gobierno político. Aquí, señores, cuando estamos hablando de finanzas, cuando estamos hablando de dinero, el gobierno y el sistema de gobernanza al cual esto hace caso es a la gobernanza monetaria. Y esas estructuras de poder vienen allá arriba, desde el Banco Interamericano de Pagos, y eso baja a los bancos centrales como la Fed, como el Banco Central Europeo, y en fin. Y es a partir de esas políticas que se estructuran la cantidad de dólares o de billetes que se van a poner en circulación en una economía. Si esto es bueno o malo, no sé. Lo cierto es que a alguien se le debe. ¿A quién se le debe? Bueno,
pues aquí les tengo un videito para que veamos a quién, al que se le debe Nearly half of toda the esta world's cantidad de forests plata. have already been cleared or degraded for human use. Pero es que ya tenían todo planeado, Sí, ¿no? ya tenían carreteras. No son carreteras. Bueno, ahí están escuchándonos de fondo. Ahí están escuchándonos de fondo mientras grabamos el video. Pero bueno, aquí les presento a quién le debemos la plata. ¿Qué quiere esto? Básicamente todo este crecimiento económico desaforado, basado en deuda y en la promesa de un pago futuro, quien está pagando las consecuencias es la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Porque al final los recursos que se están extrayendo para sostener este crecimiento desaforado vienen de un planeta finito, el planeta sobre el cual tenemos los pies. El 75% al día de hoy está degradado. Si no hacemos nada, a 2050 va a ser el 95%. Y esto es muy interesante porque quiere decir que bajo esta lógica, el déficit sí existe. Quizás en el mundo de los bancos centrales no, pero en el mundo del planeta Tierra, que es algo real, o pues para mí es algo real, hay un déficit muy fuerte. Esto es el Overshoot Day. Desde el 71, si se dan cuenta, en la gráfica, ahí dice el primer año en el que hubo un overshoot. Sí, claro, desde ahí fue que se empezó a medir, por supuesto. Pero es desde esa época que empezamos a agotarnos los recursos que la Tierra está en capacidad de regenerar año tras año, mucho antes de que el año se acabara. Esto, al final, lo que nos está llevando es a romper algo conocido como los límites planetarios. Por allá cuando hablábamos en el 71, conversábamos un poquito respecto al Club de Roma y a los límites del crecimiento. Bueno, por allá se planteaba un poco esto. ¿Cuáles son esos diferentes límites planetarios y cómo este sistema monetario estaba incentivando la destrucción de estos? Esto es lo que pasa al día de hoy. 6 de los 9 han sido sobrepasados. Al final los sistemas tienen una capacidad de carga. La Tierra tiene capacidad de carga. La Tierra no puede soportar un sistema económico con crecimiento exponencial. Realmente la solución a esto es una solución compleja, que no es lo mismo que complicada, pero sí requiere una acción colectiva. Y al requerir una acción colectiva, pues requiere que muchos puntos de vista empiecen a converger respecto a cómo solucionarlo. Y no, creo que no estamos jodidos. Personalmente, yo creo que a pesar de que la FAO haya dicho hace 10 años que nos quedan 60 cosechas, es decir, al día de hoy 50, o sea, 50 años más de producción de alimentos, yo creo que hay futuro. Yo creo que hay alternativas que nos pueden ayudar a solucionar este problema en el que estamos. Y no lo digo basado en especulación o esperanza. Esto que ustedes están viendo en pantalla es la tabla de las inversiones transnacionales. Si lo miran bien, la transición energética, el rubro de la transición energética, es el que lidera hoy en día las inversiones a nivel global. Es decir, la inversión verde está empezando a tomar mucha más fuerza. Y esto, ojo, esto no es solo en este año. Esto ya lleva más o menos unos 3 años consecutivos en el que la transición energética es el protagonista de estas inversiones, o es el primer rubro en estas inversiones. ¿A qué vamos con esto? La solución no es simplemente ir a comprar Bitcoin y llenarse de Bitcoin y guardarlo en el Banco Central. No. La solución no es ir a comprar un ETF de BlackRock. No. La solución es una tecnología. La herramienta para hacer esa solución es una tecnología que al final le da vida a este activo llamado Bitcoin. Un activo que nació con el propósito de centralizar un poco más el poder, de abrir nuevas posibilidades a que las personas intercambien valor entre ellas sin necesidad de un tercero de confianza, sin necesidad de alguien que avale esas transacciones. Hoy, el gobierno de los Estados Unidos, es decir, del Estado, el gobierno político, está a favor de todo este ecosistema. Eso es por 2 motivos. El primero, porque hay una corrupción muy fuerte permeada, o más bien, el sistema monetario está permeado de una corrupción muy alta, al igual que
la mayoría de los otros sistemas. Pero esta tecnología, por primera vez en la historia, da plena trazabilidad de hacia dónde se van los fondos. Es por eso que lo que creemos desde ReFi, a lo que le apostamos desde ReFi, es a cómo podemos utilizar esta tecnología blockchain que da vida a las criptos, que da vida a Bitcoin, no solo para generar trazabilidad sobre los fondos que se están invirtiendo en regenerar la tierra, sino sobre todo en facilitar la creación de mecanismos de confianza entre las personas. Hay proyectos con los cuales trabajamos en donde hay todo y lo único que no hay es dinero. Y llegan a nosotros preguntándonos, oiga, ¿quién me puede financiar? La respuesta es que ellos se pueden financiar a sí mismos. Lo que se necesitan son métodos, mecanismos que pongan a jugar a las personas sin necesidad de un tercer actor que les genere esa confianza. Para terminar, aquí está mi presidente Trump firmando la declaración de cómo Estados Unidos va a tener una reserva en criptos, de cómo Estados Unidos va a empezar a hacer uso de esta tecnología. ¿Por qué? Porque lo mismo, esta tecnología al final se traduce en un mejor uso de los recursos. Esto, con buenos valores de fondo, con valores enfocados en algo más allá de simplemente hacer dinero por hacer dinero, es una excelente solución. Pero no es la única. Y eso es un poco de lo que queremos hablar. Dicho esto y planteando este contexto como general de por qué las criptos, por qué blockchain, por qué todo esto tiene relación en este contexto actual en el cual vivimos, quiero presentarles a Daniel. Daniel fue, junto con Genaro, uno de mis socios en nuestro primer emprendimiento por allá hace 10 años cuando vendíamos postres. Y hoy en día, además de ser trader e inversionista, este hombre, digamos que tiene una capacidad muy interesante de entender cómo funciona esta tecnología blockchain, sobre todo centrado en el paradigma de las finanzas, y sobre todo entender cómo se mueve el dinero a través de estas tecnologías. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Daniel para que pueda contarnos un poquito más cómo todo esto que estuvimos hablando durante estos primeros, qué pena, me pasé un poco, 35 minutos, toma fuerza y sobre todo aterriza en algo mucho más tangible, usable para las personas de todos los días y sobre todo para que empiece a mostrarles cómo es que esto es una solución a los sistemas financieros tradicionales. Daniel, ¿qué hubo? Bienvenido. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Bueno, gracias ahí por esa primera parte, por la presentación. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a hablar ya de DeFi específicamente, que es lo que es el taller. Y bueno, ya se dio una pequeña introducción pues, de lo que es Bitcoin. Supongo que acá la mayoría ya conoce Bitcoin, ¿cierto? Entonces, pues vamos a hablar de la blockchain y de las finanzas descentralizadas. Podemos ahí darle a la siguiente presentación. Entonces, bueno, la blockchain o su traducción es una cadena de bloques, ¿sí? Es una tecnología de registro distribuido en donde se almacenan datos de forma segura, transparente e inmutable, ¿sí? Entonces, pues es una cadena porque así es como se van registrando todos estos datos, en forma de cadena, de bloque, uno tras otro. Algo muy importante y a lo que se refería Camilo de por qué hay una trazabilidad, es que después de que un dato se haya registrado en la blockchain, no se puede cambiar. ¿Listo? Entonces, eso queda ahí con cierta información y esa información no se puede cambiar. Entonces, se convierte en inmutable, transparente, porque todos podemos acceder a ver esta información que se está llevando a cabo en la cadena de bloques, ¿sí? Entonces, digamos que acá también se da algo muy interesante y es que nosotros como retails o como personas individuales, acceder a este tipo de información era muy difícil, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, yo como trader puedo acceder a cierta información, pero si yo quiero, por ejemplo, entender bien cómo se está moviendo el mercado, cuánto se está comprando, cuánto se está vendiendo, pues
hay que pagar y normalmente son suscripciones o son paquetes que cuestan bastante dinero. Mientras que con la llegada de la blockchain y de las criptos podemos acceder a esta información de una manera gratuita. Claramente hay algunas aplicaciones que son muy buenas y cuestan también mucho dinero, pero digamos que hay una accesibilidad para los minoristas. Y pues es muy seguro porque toda esta información está encriptada. ¿Vale? Entonces, pues en la cadena de bloques se puede almacenar cualquier tipo de información y hay muchas aplicaciones, ¿sí? Entonces, dentro de las aplicaciones, la más conocida, pues es la de las finanzas, con Bitcoin, que gracias a Bitcoin fue que pudimos empezar a usar la blockchain. Y nosotros acá, como les decía, pues podemos ver toda la información. Quién está comprando, quién está vendiendo, claramente es pseudoanónimo, ¿sí? Acá, digamos que por eso también es descentralizado, no necesitamos un intermediario y todo se puede ver a través de direcciones. Entonces podemos ver quiénes están comprando Bitcoin ahorita, quiénes están vendiendo, cómo lo han hecho, cómo están distribuidos esos Bitcoins. Algo que no se mencionó y que es importante, y es que el dinero, el fiat, es ilimitado, ¿sí? O sea, no hay un techo. Se puede imprimir la cantidad que quiera, ¿sí? Normalmente cada año salen y dicen, no, estamos llegando al techo de deuda, ese techo de deuda se aumenta y ya no pasa nada, mientras que en Bitcoin hay un suministro limitado de 21 millones, es decir, que es escaso, es un activo que es escaso. Entonces, y hay mucha demanda. Por eso es que su precio a lo largo del tiempo ha tendido a subir, ¿sí? Y pues ha tenido un crecimiento bastante alto desde sus inicios. Bitcoin ya tiene 15 años, es una señorita, hasta ahora lleva poco tiempo, pero ha crecido mucho en todos estos años, ¿sí? Entonces realmente pues le quedan muchísimos años más por crecer. Y bueno, eso es por un lado como el tema del precio, ¿sí? Pero pues también tiene muchos beneficios en cuanto a activo, ¿sí? Lo que nos decía por allá que en el 70 decomisaron el oro y lo compraron al precio que ellos quisieron. Bitcoin es inconfiscable, ¿sí? Es decir, que no nos lo pueden quitar, ¿sí? Entonces, pues realmente es el primer activo del que nosotros podemos tener una custodia, ¿sí? Sin que nos los esté cuidando un banco, por ejemplo. Bien, entonces, eso es muy importante y pues ya en términos de rentabilidad fue el mejor activo en los últimos 10 años, haciendo más de un 120% de rentabilidad anualizada. Para que se hagan un ejemplo, el Nasdaq, que son las 100 tecnológicas de Estados Unidos, las más grandes, hizo en promedio un 20% anual. Y entonces, pues, la diferencia es brutal. Bueno, ¿y por qué les hablo de Bitcoin? Porque Bitcoin fue el que nos dio la puerta de entrada a todo el tema cripto y todo el tema de finanzas descentralizadas, ¿cierto? Entonces, volvamos acá. Aplicaciones de, no, la anterior. Aplicaciones de la blockchain. Por un lado, finanzas, Bitcoin, por ejemplo, el ejemplo más claro de todos, ¿cierto? Contratos inteligentes, que es lo que nos permite hacer esos intercambios de valor sin ningún intermediario como un banco, ¿sí? O como un ente central, sino lo podemos hacer persona a persona a través de contratos inteligentes. Esto que ahorita les voy a mostrar eso. Aplicaciones en el arte, todo el tema de NFTs, esto le permite a los artistas validar que una obra es suya y solo hay una obra de esas, ¿sí? Y todo eso se puede validar en la blockchain. Tema de videojuegos, todo lo que es gaming, fue uno de los sectores que más creció el año pasado. Temas de identificación, de identidad digital, temas de cadenas de suministros, empresas como Samsung, como Walmart, como Nestlé, ya tienen toda su cadena de suministros en la blockchain. Y entonces, pues realmente eso es algo que ya está pasando desde hace unos años. O sea, porque a veces vemos esto como, sí, en el futuro, o que va a pasar y que va a llegar, pero no, realmente ya está acá,
¿sí? O sea, esa premisa de que Bitcoin o las criptos o la blockchain como que les faltaba mucho tiempo, no es cierto, ¿sí? Ya se está implementando en la vida real, ¿sí? Las empresas lo están usando, las personas lo están usando. Actualmente el 7% de la población a nivel mundial tiene criptomonedas. Claramente falta mucha adopción, pero pues realmente es un mercado que ya está acá y está para quedarse. Y finalmente, también se podría hacer tokenización de activos, ¿sí? Es decir, coger activos del mundo real y tokenizarlos, ¿sí? Digitalizarlos de cierta manera. Bien, entonces realmente en blockchain hay muchas aplicaciones. Lo que ustedes se imaginen se puede hacer acá, ¿sí? O sea, realmente lo que uno se pueda imaginar y crear se puede hacer dentro de la blockchain y pues nos va a permitir que sea seguro, transparente e inmutable, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, pasemos de la blockchain a las finanzas descentralizadas, para lo que vinimos, ¿listo? Entonces, ¿qué son las finanzas descentralizadas? Las finanzas descentralizadas son un ecosistema de aplicaciones financieras que le van a permitir a las personas acceder a servicios financieros universales. ¿Como cuáles? Como pedir préstamos, ¿cierto? Prestar también, me va a permitir trabajar mi dinero. Esto es muy importante para las personas que no pueden acceder a un sistema financiero tradicional, ¿sí? Porque simplemente no tienen, por ejemplo, historial crediticio, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir, las finanzas descentralizadas, acceder a un sinfín de productos financieros, ¿bien? Y lo más bonito de todo es que no necesitamos a ningún ente central, lo vamos a hacer sin intermediarios, ¿sí? Entonces, si yo quiero enviar dinero a otro lado, lo puedo hacer y ni siquiera tengo que poner mis datos personales, o sea, el KYC no lo tengo que llenar, ¿sí? En finanzas descentralizadas, ¿cierto? Entonces, pues, esto es muy bueno ya que permite acceder, pues, a gran cantidad de productos y todo es instantáneo. Claramente, actualmente, todo lo de la DeFi funciona en la web 3. Sin embargo, ahorita hay algunos proyectos muy interesantes que ya están permitiendo acceder a todo esto de la DeFi en la web 2. ¿Listo? A través de una identidad. Y pues en las finanzas descentralizadas es súper común encontrar DEXs, Decentralized Exchanges o brokers descentralizados, que es donde va a estar este mercado, que es donde yo puedo llegar a pedir dinero, puedo llegar a suministrar capital, y bueno, eso ya se los voy acá a mostrar más adelante, ¿listo? Entonces les voy a compartir pantalla y mientras tanto, si tienen alguna pregunta de esto antes de que avance a las plataformas, de una. Pues tengo como 1500 preguntas, pero esos brokers descentralizados permiten, digamos, jugar o negociar con qué moneda o con qué. Permiten negociar con todo es en cripto, ¿sí? Sin embargo, hay unas criptomonedas que son las monedas estables, ¿sí? Estas monedas estables tienen una relación 1 a 1 con el dólar, ¿sí? Entonces hay muchas monedas estables que son 1 a 1 con el dólar o con el euro, incluso hasta con el peso colombiano, ¿sí? Entonces, la empresa más grande que distribuye monedas estables se llama Tether, ¿sí? Entonces, tú en estas plataformas puedes hacerlo todo a través de Tether y no vas a estar expuesto a la volatilidad de las criptomonedas. Entonces, tu Tether va a ser igual a $1, ¿sí? Sin embargo, pues los mejores rendimientos están en las criptomonedas que tienen una menor liquidez, ¿sí? Entonces, pues ahí va todo el tema de rentabilidad, riesgo y demás, pero para resolver tu pregunta, es con criptomonedas, ¿sí? Todo se maneja con criptomonedas.
¿Cuántas criptomonedas hay actualmente? Casi 13 millones, de las cuales el 99.9% son, no quiero decir estafa, algunas sí, pero quiero decir que no tienen valor alguno, ¿sí? Son proyectos fantasma, o sea, así como se dio en las .com, que muchas empresas ni siquiera tenían nada que ver con Internet y solo por el hecho de poner que su empresa estaba en Internet y que hacía algo relacionado se subía de precio, acá pasa lo mismo, ¿sí? La mayoría de proyectos no están aportando nada al ecosistema, el 99.9%, ¿sí? Entonces, pues, sí es muy importante hacer un muy buen análisis al momento de, pues, qué criptos voy a comprar. ¿Bien? ¿Sí resolví ahí tu pregunta? Sí, más o menos. No, sí, esa pregunta sí. Tengo un montón de dudas en las bases, pero avancemos, porque creo que si no, le echo para atrás a todo el mundo. De una. Listo. Entonces, para los que quieran empezar, pues, a ver dónde pueden encontrar información de cripto. Esta página es CoinMarketCap, es un listado de criptomonedas, ¿sí? Y acá, pues, lo que les quiero mostrar es algunos datos sobre el mercado cripto antes de que pasemos a DeFi, porque las finanzas descentralizadas son un sector dentro de todo el ecosistema cripto, ¿sí? Disculpa, ¿cómo se llama la página? Esta se llama CoinMarketCap. Si quieres te la vamos a dejar ahí todos los links de las páginas en el chat para que los tengan ahí a la mano. Entonces, CoinMarketCap, como podemos ver acá, este mercado, la capitalización actual del mercado de criptomonedas está en 2.74 trillones, con un volumen de 72 billones, ¿sí? Y pues podemos ver acá cómo la gráfica es completamente alcista porque cada vez ha ingresado más dinero al ecosistema, ¿sí? El mercado cripto puede llegar fácilmente a la capitalización que tiene el mercado del oro, que está sobre los 10 trillones, ¿sí? Después, a lo largo del tiempo, esto va a continuar al alza. Y dentro de esta capitalización, pues está lo que corresponde a todo el tema DeFi. ¿Listo? Entonces, pues por acá podemos ver diferentes datos. Esta plataforma realmente es muy completa. Y pues digamos que acá nos permite ver cuánto es, por ejemplo, es el índice del miedo y la codicia. Está en 22, es decir, que hay miedo. Y ahorita en los mercados hay miedo porque hubo una caída, así como, por ejemplo, en los índices americanos, ¿cierto? Entonces, pues acá voy a encontrar mucha información, por ejemplo, el precio de Bitcoin, el precio de Ethereum, el precio de las diferentes criptomonedas e incluso bastante información. Entonces, ahí la pueden ver y, pues, van a encontrar info sobre todas las criptomonedas. Todas las criptomonedas que existen, la mayoría están ahí, ¿sí? Entonces, esta nos sirve para hacer análisis. Bien, entonces pues para concluir, la capitalización de este mercado va a continuar creciendo, ¿sí? Y algo muy importante que pasó el año pasado fue que entraron jugadores como BlackRock, ¿sí? Jugadores institucionales, ¿sí? Entonces pues realmente esto completamente cambió el juego porque ya no son solo los famosos cripto bros o jóvenes que están encerrados en el cuarto haciendo esto y jugando con moneditas, sino ya entró capital institucional y ya Wall Street está posicionado acá desde el año pasado. Bien, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es algo que no había pasado y que no se esperaba que pasara. ¿Sí? Nadie hace 10 años pensaba que BlackRock iba a estar recomendándole a sus inversionistas que tuvieran un 2% en Bitcoin, ¿cierto? Eso era súper loco y yo no lo esperaba, ¿sí? Porque de hecho JP Morgan y los grandes bancos y demás, pues lo que estaban haciendo era juzgar todo lo que estaba pasando en el ecosistema, que todo era para lavado de dinero y demás, y pues vean, ahora lo ofrecen a sus clientes. Entonces eso como para darnos una idea de dónde está el mercado ahorita y dónde puede llegar a los siguientes años y los jugadores que hay actualmente. Sí, dime, Juanita, dale.
Me va a hacer como 3 preguntas diferentes, pero Tranquilo. una, efectivamente, este es un espacio para lavar mucha plata de todas las economías ilegales, ¿o no? Porque es mucho más Igual que el fácil. dólar. Sí, se puede, igual que el dólar. Sí, pero esto es como un espacio donde hay menos gente vigilando, nadie entiende nada o muy poco se entiende, o sea, es como, es más cripto, tal cual, valga la... Eso, eso sí es algo que pasaba al inicio. Han habido muchos hackeos y si, digamos, por mal manejo, o sea, si tú no sabes navegar dentro de la DeFi, sí es muy posible que te estafen, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos casos, por ejemplo, de phishing, ¿sí? Entonces, si yo voy ahorita un protocolo, por ejemplo, que voy a entrar y me voy a conectar a la Web3, si yo no entro a la página que es y no verifico que sea la página, claro, puedo perder mis fondos, ¿sí? O en el 2011, en los primeros años, sí había un mercado negro, ¿sí? Pero realmente, ahorita, esto está siendo todo regulado, o sea, todos los brokers, digamos que en las finanzas descentralizadas también se está haciendo ya muchas regulaciones sobre esto, ¿sí? Entonces, cada vez son más las regulaciones que existen para proteger a los consumidores. Entonces, digamos que eso ha cambiado. Si era la percepción que se tiene de cripto y es la que había, como de no, es solo para lavar dinero porque no se puede rastrear. Eso es mentira porque sí se puede rastrear. O sea, Bitcoin, por ejemplo, no es anónimo, sino es pseudoanónimo. O sea, a través de tu dirección, de tu billetera, pueden ubicar tu IP, ¿sí? Y realmente Estados Unidos en este momento tiene 200,000 Bitcoins incautados, ¿sí? Que eso, con esos 200,000 Bitcoins es con lo que van a hacer la reserva estratégica que nos contaban anteriormente. ¿Listo? Entonces, pues, sí, sí se puede dar mucho para esos temas, pero también con el dólar, ¿sí? De hecho, con el dólar no sabemos dónde está más del 70% de lo que se ha impreso, mientras que acá sí sabemos dónde está. Hace poquito se hizo el hackeo más grande que se ha hecho en cripto, hace un mes. Y en una de las páginas que les voy a presentar podemos encontrar toda la información de cómo se hackeó al broker y cómo se empezaron a distribuir los fondos en diferentes billeteras y cómo se cambió ese dinero. Con los dólares, digamos, no podemos hacer eso. Entonces, digamos que acá ya podemos, listo, sí, estafaron a un broker, por ejemplo, pero podemos rastrear quiénes lo hicieron, o sea, las billeteras que lo hicieron y qué se hizo con ese capital. Mientras que con el dólar no se puede, ¿sí? Entonces, digamos, eso también es punto ganador. Pero sí es una percepción que se tiene sobre las criptos. Lo otro que me pregunto es, tú decías, pues aquí la bolsa está totalmente, hecho, caída en picada por la falta de confianza en todo lo que está haciendo el gobierno. Pero este gobierno está metido en este tema, entonces uno dice, ajá, entonces, ¿cómo confía uno en una cosa en la que confían los que crean la desconfianza en el resto del sistema? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, eso ya es un tema más fundamental y yo lo veo es un tema de corto plazo, ¿sí? Y realmente para mí esta caída lo que implica es una oportunidad de compra. O sea, el Dow Jones ha caído un 10%, el Nasdaq también algo similar. Y bueno, claramente uno dice, pero pues si los del gobierno es los que nos han mentido toda la vida, ¿por qué debo creerles ahora? ¿Sí? Si me están ofreciendo esto como lo mejor, pues ya ahí es entrar a ver qué es lo que están haciendo, porque es que el gobierno no te está diciendo vamos a invertir solo en Bitcoin. Acá el gobierno también nos va a meter Ripple, nos va a meter Solana, que realmente son shitcoins, ¿sí? Que son monedas en donde termina siendo estafa y especulación. Entonces, todo esto de que el gobierno es pro cripto y demás, sí, pero no la están haciendo tal vez toda como debería hacerse, ¿sí? Entonces, pues hay que ser selectivo con lo que se está viendo y con lo que está pasando, ¿sí? Y con qué activos se está haciendo esta reserva estratégica, porque probablemente con muchos de los activos que se hagan,
se pierda X porcentaje de su valor a lo largo del tiempo, incluso el 90%, ¿sí? Por criptomonedas, por ejemplo, como Ripple, digo yo, ¿sí? Entonces, pues sí hay que ser muy selectivo y pues ver realmente qué es lo que se está haciendo. Es muy fácil. Bitcoin tiene 21 millones de monedas, ¿sí? Es un suministro escaso. Bien. La demanda a lo largo del tiempo viene aumentando, ¿sí? Sobre todo en el último año por parte de Wall Street y dinero institucional, la demanda viene aumentando. Poca oferta, alta demanda, el precio tiende a subir a lo largo del tiempo, ¿sí? Trump lo sabe, por eso quiere convertirse en la nación que más tiene Bitcoin, porque sabe que a lo largo del tiempo su precio va a crecer por neta oferta y demanda, ¿sí? Hay otros activos que no, que te digo, lo que él dice la reserva estratégica de Ripple, de Solana, eso realmente no va para ningún lado, ¿sí? Entonces, yo veo es más sobre todo como lo ve él a mediano y a largo plazo. Y tenías otra pregunta, ¿cierto? Sí, Eran la tres. tercera, pues, a ver si estoy tratando de entender esto. Es un poco como, este es un, o sea, es como si uno dijera, bueno, no, en 20 años ya nadie va a hablar inglés, todo el mundo va a hablar mandarín, aprendamos mandarín. Es un poco así. Entonces estos tipos están diciendo, o sea, el gobierno de Estados Unidos dice, yo voy a hacer una reserva en esta vaina, no vaya y sea que un día mi moneda no sirva para nada y de verdad este lenguaje coja vuelo y todos nos pasemos para allá. ¿Sí? Trump lo sabe. O sea, Trump sabe que igual el dólar pierde valor, ha perdido valor a lo largo del tiempo y que el mejor activo que puede tener es Bitcoin. Eso sí, él la tiene clara y Pero por eso. digo, ese es el racional que hay detrás de esto, ¿es ese? El que acabo de decir yo. El Es que como acabo de decir yo, el que acabas de decir tú. No, pues es que no pelean el uno con el otro, porque es simplemente pasarse como de un paradigma a otro, como cambiar de lenguaje. Ya no voy a usar esto, voy a usar este otro. Correcto. Yo lo veo Bitcoin que ellos lo tienen más, es como un resguardo de valor, ¿sí? Cómo van a sostener el valor y todo el profit que van a hacer a lo largo del tiempo. O lo van a tener en dólares o lo van a tener en Bitcoin, ¿sí? Claramente eso no es como que todo lo que hay en dólares lo vayan a pasar en Bitcoin, ¿sí? Sino va a ser una reserva estratégica que cada cierto periodo de tiempo va a estar haciendo su ahorro en Bitcoin. Ya, gracias, Daniel. Listo, entonces, por acá, esta es una plataforma que se llama DeFi Lama, que van a encontrar toda la información sobre finanzas descentralizadas. Entonces, podemos ver que actualmente en Total Value Locked, es decir, lo que está bloqueado en los protocolos, es de 90 billones. Entonces, es un mercado bastante grande. Claramente ahorita está a la mitad de lo que llegó en el 2021, que fueron 180 billones de dólares. Y se está moviendo diariamente 5.4 billones. O sea, realmente acá hay mucha liquidez. ¿Listo? Entonces, es un mercado que tiene mucha liquidez y pues esta es una tendencia que va a seguir creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, ahí les dejamos el link de esta plataforma, pero realmente tiene mucha información. Quiero mostrarles acá rápidamente lo de los ETFs. ETFs hay de Bitcoin y de Ethereum, ¿sí? Es decir, que estas instituciones pueden ofrecerles a sus inversores para que inviertan en Bitcoin a través de estos ETFs. Estos ETFs están manejando actualmente 49 billones de dólares, ¿cierto? En los ETFs de Bitcoin y en los de Ethereum 2.6 billones. Esto es lo que han invertido las diferentes grandes instituciones en Bitcoin, ¿listo? Entonces, pues digamos que los grandes inversores ya se posicionaron en este mercado, ¿sí? Porque ya los 10, 15 años pasados les demostraron hacia dónde va, ¿vale? Voy a mostrarles por acá esta plataforma. Esta es una de los protocolos de finanzas descentralizadas más grandes. Si no estoy mal, está manejando 24 billones de dólares actualmente.
Claramente esto, para acceder acá, pues yo tengo que estar adentro de la Web3, ¿sí? Entonces acá, si se dan cuenta, pues está conectada mi billetera, mi wallet. Y acá lo que puedo hacer es lo que les decía ahorita, es, bueno, yo con las finanzas descentralizadas, ¿qué servicios puedo? Pues hacer un staking, ¿cierto? Que por ejemplo es como el que me aparece acá, que dice stake, y el staking es el CDT de las criptos. Entonces, uno le presta un dinero a la plataforma, bloquea un dinero, y por eso voy a recibir anualmente un 4.5%, ¿sí? Pero es que un CDT me da más. Este caso es para esta cripto, hay criptomonedas que generan más rentabilidad, y aparte, si yo tengo esto por un largo periodo de tiempo, ¿sí? Pues se va a valorizar, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de si tengo el CDT en pesos, que va a estar perdiendo es el 10 o 20% anual, ¿bien? Ojo, mucho cuidado también en dónde se está poniendo. Esta es una excelente plataforma y es la más grande, que es Aave, ¿cierto? Entonces acá puedo hacer staking. Acá también puedo suministrar, es decir, suministrar capital. Es decir, si yo tengo $100,000 y los quiero poner acá, pues yo por asociarme con el protocolo, con el DEX, me van a dar un 2%. Pero si por otro lado yo necesito dinero, pues yo voy a pedir por un 2.73% y esa tasa es la que me van a prestar. Claramente para que me presten, yo tengo que tener un colateral. ¿Listo? Entonces, no es como que le presten a cualquiera y demás, sino yo para pedir prestado, pues tengo que tener un colateral. Y así como estos DEXs, hay varios, ¿sí? Hay muchos buenos, la mayoría malos. Ojo, deben tener cuidado con eso porque lo que hay en el ecosistema, la mayoría no representan valor, no dan valor como tal al ecosistema o son estafas. ¿Sí? Entonces hay que ser muy selectivos, pero lo que en verdad es bueno acá es muy bueno. O sea, esta plataforma es muy buena. ¿Sí? Y finalmente, lo último que les quiero compartir para que se lleven de finanzas descentralizadas es que toda la información se puede trazar. ¿Sí? Entonces yo puedo acceder a todo lo que está pasando en la cadena de bloques. Acá en pantalla tenemos todo lo que tiene BlackRock. BlackRock es uno de los gestores de fondos más grandes del mundo. Y yo puedo ver acá cómo está el portafolio de BlackRock en cripto. ¿Sí? Entonces vemos que actualmente tiene un valor de 50 billones de dólares, ¿sí? Que alcanzó un máximo por acá a principio de año sobre los 64 billones. Acá vemos que BlackRock, ojo, BlackRock es el que más tiene bitcoins ahorita de los jugadores institucionales. Tiene un total de 568,000 bitcoins, ¿sí? Que actualmente valen 47 billones de dólares. Tiene 1.2 millones de Ethereum y tiene otras criptomonedas. Entonces, acá estrategia para los que les gustaron el tema de criptos. Pues, si BlackRock está comprando, sabemos que BlackRock tiene información privilegiada, pues yo lo que me voy a hacer acá es ir y averiguar cada uno de estos proyectos. Y el proyecto que represente valor, que tiene buen potencial de crecimiento, pues puede invertir. Entonces, esta es una de las ventajas que tengo como retail, ¿sí? Como minorista. Y lo más chévere es que podemos ver todas las transacciones que se están haciendo. Entonces, vemos que la última transacción que se hizo fue hace 9 horas, del fondo de tokenización de activos de BlackRock, ¿sí? Entonces, de ese fondo de tokenización de activos, lo mandó un protocolo que es Ondo, ¿sí? Y hizo una venta por $350,000, ¿sí? Y vemos que el día de hoy, desde hace 12 horas, lo único que ha hecho BlackRock es vender Bitcoin. Entonces, acá vendió Bitcoins que tenían un valor de 17 millones, 14, 23, 9, ¿sí? Entonces, pues realmente puedo ver todo lo que está haciendo BlackRock en tiempo real, ¿sí? Esto antes no pasaba y es lo que me permite la blockchain hacer, ¿sí? Y pues también es lo que me permiten las finanzas descentralizadas de acceder a diferentes servicios. Entonces, es como algunas de las plataformas que nosotros usamos para
ver cómo están los proyectos, ver cómo se están moviendo, ver qué es lo que está pasando, porque realmente a mí lo que me cambió la perspectiva y la razón de por qué me gusta tanto este mercado es por la trazabilidad que tiene, ¿sí? Entonces, eso sería respecto a la parte de blockchain, DeFi. Traté de hacerlo general como para llevarnos gran noción, pero pues realmente de acá hay muchos temas y nos podríamos quedar hablando horas y horas y horas porque hay mucho contenido. Súper, muchas gracias, Dani. Veo que Esteban tiene una pregunta, pero por temas de tiempo vamos a pasar a este tema de finanzas regenerativas y al final vamos a tener una sesión donde vamos a compartir un poco esas percepciones entre todos los que estamos acá. Entonces, aguántense ahí. Voy a dar esta parte de finanzas regenerativas en unos 15 minuticos y ya nos queda el resto para hablar. ¿Listo? Bueno, acá digamos que las finanzas regenerativas desde nuestra perspectiva personal de Refi Collective no se enfoca solamente en las finanzas descentralizadas. ¿Por qué les cuento esto? Porque las finanzas descentralizadas son, digamos, una parte de la Web3 y normalmente las finanzas regenerativas son como una patica de las finanzas descentralizadas. Sin embargo, hemos visto casos reales, y ahorita les voy a mostrar los casos, donde aparecen sistemas de finanzas regenerativas sin necesidad de utilizar la tecnología blockchain. Entonces, este concepto va un poco más allá, digamos que de este paradigma cripto, y lo queremos diferenciar un poquito porque si bien el ecosistema cripto nos da todas estas herramientas que nos contaba Dani, la regeneración va mucho más allá de eso, ¿sí? Y pues finalmente las finanzas son una herramienta, no son el fin. Es una herramienta que nos permite, como ya decían ustedes, intercambiar capital, intercambiar valor, hacer reserva de valor, pero si al final vemos como cuáles son esos eventos, por ejemplo, que nos contaba Camilo al comienzo en 1970. Todos estos eventos de ruptura del patrón oro, que salió Star Wars, que empezamos a ser más conscientes como de nuestro impacto sobre el planeta Tierra. Estos son eventos. Lo que vemos debajo del iceberg son las tendencias, los sistemas y los modelos mentales. Y el capital o el dinero es un modelo mental. Lo que pasa es que ha estado muy relacionado con el dólar últimamente. Antes de eso, pues existieron muchas otras monedas muy fuertes, pero al final solo son eso, un paradigma, un modelo mental con el cual nos da la confianza para intercambiar valor. Pero yo les pregunto, ¿qué otras formas de capital existen? Además del financiero, pues que ya vimos. Y les voy a contar un poquito esta experiencia que tuve la semana pasada. Hicieron la cumbre de finanzas regenerativas, o bueno, de inversiones regenerativas, Laris, y allá estuvimos presentes, hablamos con muchas personas. Uno de ellos fue John Fullerton. Él es el autor de un libro que se llama Capitalismo Regenerativo. Es muy interesante por si lo quieren buscar. Y en este libro, John propone 7 formas distintas de capital al financiero. Entonces aquí vemos, listo, está el capital financiero, ya sean monedas de oro, ya sean dinero fiat, ya sean criptos, pero también existe el capital material, que es todo lo que, por ejemplo, nuestros computadores, nuestros celulares son capital material, pero también está el capital natural, está el capital social, está el capital intelectual, el cultural, está el capital más enfocado como a nuestras experiencias y uno muy importante, el capital espiritual. Obviamente estas formas de capital no se pueden medir como el financiero
y ese es, digamos que uno de los retos más importantes que tenemos todos los que trabajamos en finanzas regenerativas. ¿Cómo se mide la felicidad? ¿Cómo se mide la calidad de las relaciones que tenemos en nuestra comunidad? Es muy, muy difícil, pero es muy importante tener estas otras formas de capital en cuenta cuando vamos a hablar de valor, porque el valor no solo está en lo monetario. Bien. Paul Hawken, digamos, él ha escrito muchísimos libros de regeneración y esta es una de las definiciones con las que más nos sentimos como identificados. La regeneración significa devolverle la vida a la tierra y cuando le devuelves la vida a la tierra, te devuelves la vida a ti mismo, a tu familia y a tus amigos. La tierra nos está diciendo cosas, nos está hablando a través de todas estas métricas de degradación que nos contaba Camilo y nos pone a cuestionarnos, bueno, en realidad no estamos conviviendo, o no tenemos una relación balanceada con la tierra. Si bien digamos, el PIB sigue aumentando y la curva es exponencial, como ya lo vimos, la degradación de la tierra también es exponencial. Entonces, nos lleva a preguntarnos qué valores tenemos que actualizar como sociedad para mantener una biosfera balanceada, ¿no? Y bueno, no sé si ahí pueden levantar la manito o hacer alguna reacción. ¿A cuántos de ustedes les enseñaron en sus clases de economía, de finanzas, que los mercados se regulan a través de la escasez? A todos, ¿no? O bueno, a la mayoría, pues los que hicimos educación tradicional. Esto es muy común y digamos que ahí está basado nuestro paradigma en relación con el dinero, en relación con la economía y con las finanzas, a través de la escasez. Pero acuérdense que la naturaleza es sumamente abundante. Uno planta una semillita de maíz y la tierra nos devuelve cientos, sin esperar nada a cambio, sin esperar como que eso retorne a ella. Obviamente retorna de muchas formas, pero digamos que ese paradigma de la escasez no está tan presente en la naturaleza. Los invito a cuestionarnos este paradigma y a pensar otro, ¿no? En esta época de los años 70, el paradigma que predominó hasta entonces fue el paradigma egocéntrico, es decir, el hombre y la mujer están arriba del resto de las especies y el resto de las especies están a disposición del humano. Pero ¿qué pasó? En 1970 ya empezamos como a entender un poco cuáles son los límites de la Tierra. También en esa época todo este movimiento ambientalista surgió porque pudimos tomar la primera fotografía de la Tierra en el espacio y eso nos hizo como conscientes de que pues así la veamos muy grande y llena de recursos y digamos totalmente expandida, pues al final es finita, ¿no? Y desde entonces hemos estado transicionando a un paradigma eco. El paradigma eco es todo esto que hablábamos de las finanzas verdes, de que la transición energética está tomando muchísima fuerza en los últimos años en la inversión transfronteriza. Es ese paradigma que, digamos, se enfoca en generar un balance de todos los efectos negativos que le hacemos al planeta. Sin embargo, este paradigma nos está fallando. Llevamos ya muchos años como teniendo esto en mente y realmente no se están viendo los resultados. Cada vez la Tierra está más degradada, cada vez tenemos menos número de especies. De hecho, Latinoamérica es de los territorios que mayor extinción de especies ha tenido en los últimos años. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cambiar nuestra mentalidad hacia un paradigma donde ya no sea simplemente, digamos, balancear el daño, sino dar más de lo que estamos recibiendo? Ese es el paradigma SEBA. SEBA se refiere a servir a los demás sin esperar recompensa o reconocimiento. En este libro de Service Berry,
súper recomendado para quienes no conozcan a Walt Kimmerer, Robin Walt Kimmerer. Ella explora en su libro cómo los patrones de la naturaleza nos enseñan a ser abundantes. Y pone un ejemplo clave. Este arbusto se llama The Serviceberry, es el nombre, digamos, de la especie, y es un arbusto muy parecido a los arándanos. Los arándanos pues son perennes, se dan en ciertas épocas del año, y el arbusto da con una abundancia increíble, no solo para los pájaros y las aves que están alrededor, para que ellos puedan alimentarse, sino también para los humanos y para, digamos, todas estas especies que dependen de esta comida. En este libro, en realidad no vemos como esa competencia que hay en la naturaleza, sino más bien un modelo de reciprocidad donde el arbusto de berries da, pero también recibe a cambio que sus semillas sean dispersadas a lo largo del territorio. Y no está como pensando en acumular cómo acumulo toda esta energía, sino yo doy esa energía, la ofrezco libremente, sabiendo que esa energía va a retornar a mí de alguna u otra forma. Donella Meadows la vimos cuando hablamos sobre el límite o los límites del crecimiento, y ella nos plantea que los paradigmas son la base invisible de todos los sistemas y que el problema no es que el paradigma necesite pequeñas correcciones, sino que estamos basándonos en un paradigma equivocado que debe tal vez evolucionar. Estos son los puntos de apalancamiento que ella plantea en su libro para cambiar los sistemas. Les voy a poner unos ejemplos muy sencillos porque este tema puede ser, digamos, muy complejo, pero digamos que queremos transicionar de una economía extractiva a una economía regenerativa. El punto de apalancamiento más débil es cambiar los parámetros, es decir, un ejemplo, cambiar el precio de los bienes en un mercado. Si bien esto puede tener incentivos a corto plazo, pues no va a cambiar el sistema a mediano y largo plazo, ¿sí? Por otro lado, el diseño de cómo, digamos, intercambiamos información tiene un poquito más de peso, puede hacer un poco más de palanca. Ahí es donde, por ejemplo, puede entrar la economía de finanzas descentralizadas, porque el modelo pasa de ser centralizado, cerrado para muchos actores, a un modelo abierto donde hay más capacidad de interactuar e intercambiar valor. Entonces ahí estamos cambiando cómo, digamos, se distribuye esa información, y esto sí puede tener repercusiones positivas a mediano plazo. Sin embargo, el objetivo tiene muchísimo más peso. El objetivo, por ejemplo, de pasar de un objetivo de desarrollo de aumentar el PIB indefinidamente a aumentar el bienestar puede cambiar muchísimo nuestra forma de ver esa narrativa de desarrollo, ¿no? Y por último, acá ya el punto, digamos, que más fuerza tiene para cambiar los sistemas es el paradigma e incluso aún más la capacidad de trascender paradigmas, ¿sí? Es decir, cambiar de un paradigma de escasez a un paradigma de abundancia y reciprocidad en nuestra economía puede ser el punto de apalancamiento más fuerte para hacer esa transición. Acá ya habíamos visto un poco de los límites planetarios, pero quería traerlo de nuevo porque es un modelo que nos invita a ver, digamos, esos límites no solo planetarios, sino también de desarrollo social, para estar en un crecimiento o un desarrollo seguro para la humanidad. Estos son los límites de hoy en día a nivel global. Y claro, vemos como el ciclo del nitrógeno, del fósforo, de emisiones de CO2, toda esta contaminación que vemos de plástico, la huella ecológica.
son de los más preocupantes creo que esta imagen está hasta el 2023. Pero pues ya nos empieza a decir, ok, tenemos que cambiar los sistemas de producción para empezar a disminuir el nitrógeno, el fósforo, el CO2, en fin. Lo interesante es que ya existen las soluciones que nos ayudan a transicionar hacia un modelo regenerativo. Algo que hemos aprendido en todo este proceso es que uno no puede cambiar un paradigma de un día para otro. Se necesita hacer transiciones. Y quiero mostrarles acá un modelo que propone Daniel Christian Wald en su libro de Culturas Regenerativas para pasar de este horizonte 1, que es el rojito que vemos acá, que es el mundo en crisis, tanto ambiental, social, económica, es un horizonte que finalmente va a morir, ¿sí? Pues es un modelo inviable en términos físicos, de termodinámica, en términos lógicos es un modelo inviable. Pero necesitamos soluciones en un horizonte 2 que nos ayuden a transicionar hacia un mundo, tal vez en ese momento de cambio y de transición, ¿sí? Y que logren dar camino o abrir el camino hacia un horizonte 3, un horizonte que sea un mundo viable, con un desarrollo que vaya más allá del PIB y del crecimiento económico infinito, que no nos brinda bienestar, que no nos brinda resiliencia, y que integre este horizonte 3, empiece a integrar todos estos valores regenerativos que ya vimos. Ahora les voy a dar 5 ejemplos de cómo las finanzas regenerativas se pueden ver hoy en día en soluciones reales, porque esto no es del futuro, esto ya está pasando. Una que conocimos hace poco muy de cerca en Antioquia, que quiero traer acá para que la conozcan, son las comunidades que sustentan la agricultura o las CSAs. Este modelo no solo funciona en Colombia, es un modelo global. Y aunque no usa finanzas descentralizadas, son un modelo de intercambio de valor basado en la reciprocidad y en la abundancia. Este modelo funciona como una suscripción donde los consumidores ayudan a los agricultores con aportes regulares y reciben a cambio alimentos locales que son frescos y son estacionales. Es decir, en enero voy a recibir de pronto alimentos distintos que en marzo y en abril por las diferentes temporadas, pero no estoy pagando por el producto, estoy dando un aporte para recibir a cambio comida de alta calidad que es local y sostenible. Entonces pasamos de un modelo que es basado en el precio a un modelo que es basado en el aprecio. Bien. Otro ejemplo es Ethic Hub. Este es un modelo muy, muy interesante, es una plataforma española, usa blockchain y es básicamente un modelo de financiamiento colaborativo que conecta a pequeños agricultores no bancarizados con inversionistas globales, generalmente que tienen un enfoque de impacto. La plataforma utiliza como estos contratos inteligentes que nos contaba Dani para hacer préstamos a mediano plazo para los agricultores y para el inversionista recibir hasta un 9% de retorno a su inversión. Esto, pues, este modelo, digamos que disminuye muchísimo los costos de intermediación porque pues simplemente la plataforma hace esa conexión, no hay más intermediarios. Y Ethic Hub ha financiado hasta el momento 500 proyectos con una inversión superior a 4.5 millones de dólares. Ahorita cuentan con una comunidad de más de 2.000 miembros que, digamos, que aportan a este tipo de préstamos constantemente. Muy interesante si la quieren revisar. Otra empresa, tal vez no tan relacionada con la agricultura, es esta empresa colombiana que genera y comercializa energía
transformando terrenos improductivos en mini granjas solares. Se llama U-Energy o Unergy y pues ha sido muy, muy exitosa. Ellos también utilizan una plataforma basada en blockchain que ofrece oportunidades de inversión con rentabilidades entre 13 y 14%, que pueden ser incluso más, dependiendo del país, porque estas inversiones aplican a beneficios tributarios. Hasta el momento, U-Energy ha recaudado más de 5.000 millones de dólares para financiar alrededor de 20 proyectos de mini granjas solares. Entonces es un proyecto muy interesante que ha estado creciendo muchísimo, por si lo quieren revisar también. Terrazos, digamos que ellos no utilizan blockchain ni Web3, pero se enfocan en mejorar y restaurar ecosistemas amenazados en Latinoamérica mediante proyectos de conservación y tienen unos proyectos muy interesantes de bancos de hábitat. Ellos, bueno, desarrollan como un portafolio integral de distintas alternativas de compensación para el sector energético, sobre todo, y tienen alrededor de 23.000 hectáreas en 12 departamentos de Colombia ya en manejo de estos proyectos. Y el último que quería traer como ejemplo, ellos son parte del micelio ReFi, parte de nuestros aliados. Energy Handmade es una empresa que desarrolla proyectos de conservación, restauración, impacto ambiental, que es cuantificable y trazable. Ellos también usan tecnología blockchain para hacer toda esta trazabilidad del impacto. Y su trabajo se centra principalmente en Latinoamérica. Tienen ya unos proyectos en África, pero básicamente implementan estrategias para reducir emisiones por deforestación y degradación. Y tienen un portafolio de proyectos que abarca alrededor de 5 millones de hectáreas en toda Latinoamérica, especialmente en Colombia. Muy cracks, ellos, digamos que ahí los pueden buscar también. Estas iniciativas que acabamos de ver son parte del Horizonte 2 y del Horizonte 3. Son ese tipo de soluciones que nos van a llevar a modelos más regenerativos y acuérdense que todo esto es gracias a la colaboración. Es decir, el capital por sí mismo no podría regenerar un territorio. Es gracias a la colaboración de muchos actores y distintos tipos de capital que esto es posible. Y una red de regeneración muy importante que vemos en la naturaleza son las redes de micelio, que empiezan a distribuir todos esos nutrientes a través del bosque, conectando a distintos organismos. Y es gracias a esta red de micelio que la tierra es capaz de regenerarse y crear más vida, ¿sí? Es por eso que nuestro colectivo, ReFi, estos son algunos de nuestros aliados, se basa en la calidad de las relaciones y es gracias a todos nuestros aliados que pues podemos tener el impacto que queremos tener en esa transición hacia la regeneración. Y realmente creemos que es posible pasar de una economía extractiva a una regenerativa. Por eso los queremos invitar a que si esta información resonó con ustedes y quieren saber más, con este código pueden escanearlo, eso los llevará a un formulario y podrán agendar una reunión con nosotros, las primeras 10 personas que lo llenen. ¿Listo? Ahí en el chat también podemos poner el link, si quieren, pero pues no quiero demorarme mucho acá, sino pasar directamente a la actividad, que básicamente es por 15 minutos vamos a hacer algunos grupos. Yo creería que, ¿cuántos somos ahorita? Unos 20, más o menos. Podemos hacer unos 3 grupos y la idea es que reflexionen y compartan sus percepciones de todo lo que vimos hoy. Yo sé que es mucha información condensada en esta última hora y media, pero creo que con esta actividad vamos a poderlo como procesar un poquito mejor.
cada grupo va a responder las siguientes preguntas. 1, ¿qué se llevan de la sesión? 2, ¿cómo podrían implementar estos aprendizajes en sus proyectos? Y 3, ¿cuál es el paso siguiente para llevar un estilo de vida más regenerativo? Si salen más preguntas en la conversación, está súper bien. Ya les copio también el link. Y las preguntas, antes de irnos a los grupos. Muy importante que designen a una persona para compartir esos hallazgos al final de la actividad, ¿sí? Que una persona que tome nota y haga como un pequeño resumen de lo que vayan hablando. Y al finalizar, cada grupo va a tener 2 minutos o 3 minutos para compartir sus conclusiones con todos.